Buenas noches, ¿me escuchan? Tan, tan, tan. Muchas gracias, Mariana. Buenas noches. Buenas noches, Eliezer. Y vamos a ver. Bueno, buenas noches, ya casi empezamos. Buenas noches, ¿qué tema vamos a ver esta noche? Ok. Bueno, mientras que se conectan ahí varios que siempre se conectan un poquito después de las 7. Hoy vamos a empezar con el tema nuevo. Con el tema nuevo de la segunda mitad del curso, que es propiedades de los números enteros. Es el tema que más tiempo toma realmente, porque está conformado por las ecuaciones de congruencia que llevan todo un proceso para realizarse. Entonces vamos a ver lo que es la intro, lo que es un poco un repaso un poquito a lo que es números enteros, a lo que es el máximo común divisor y a lo que es el método de Euclides para simplificar, ¿no? Que el método de Euclides es como una parte muy importante dentro de la resolución de las ecuaciones de congruencia. Esta segunda parte del curso está conformada por propiedades de los números enteros, sistemas de numeración y lo que es la lógica de los algoritmos, ¿no? Son tres temas. Y tal vez el más, bueno, siento que el más complicado es este, por el hecho que se hacen a veces muy grandes las ecuaciones de congruencia, dependiendo, y como está dividida en varias partes, entonces tal vez el que es más largo, más tediosillo un poco. Y después lo del sistema de numeración por lo general es más que todo saber teoría y aplicarla, ¿no? Y después, bueno, como estamos desde la casa es más fácil aplicar lo que es conversiones porque hay muchas herramientas a mano para hacer eso. Ya si fuera presencial sí sería un poco más complejo el hecho de que ya hay que aprenderse de verdad cómo se hacen totalmente todas las conversiones. Entonces es un poquito más pasable y el de algoritmos es como una intro apenas, una intro pequeña, tampoco es que se ve como en lógica para computación, que ya sí es más avanzado, ¿no? Pero aquí sí se ve un poquillo la intro a lo que sería lógica para computación, lo que van a ver. Que entonces vamos a esperar unos minutillos para empezar con lo que es este tema, que este está dividido en dos sesiones, de hecho. Este tema uno es de intro y el otro es como hacer todo un problema, cómo se resuelve la ecuación desde el inicio hasta, hasta el final, teniendo el número de soluciones, cuántas soluciones hay, haciendo la combinación de lineales, consiguiendo la solución particular, consiguiendo la solución general primero y después las particulares. Bueno, en las tareas por lo general he visto que siempre les ponen unas como muy pequeñitas, entonces creo que no va a haber mucha complicación ya cuando hacemos unos mucho más grandes. De los sistemas de numeración, bueno, en YouTube hay montones de videos de suma y resta de multiplicación en binario. Realmente es casi muy parecido a como sumamos normalmente, solo que hay una regla, ciertas reglas, más que todo cuando se suma uno más uno, ¿no? Que uno más uno no existe en binario, no es 2 sino que lo que pasa es que uno más uno es igual a cero, pero acarrea un uno, o sea, acarrea un uno hacia el otro lado. Pero realmente ese de suma y resta, si hay bastante info ahí en YouTube, hay mucho video de eso. Con uno, dos que veas ya te da la idea de cómo es. Igual para suma o multiplicación binaria. Eh, digamos, el principio es el mismo para todos los sistemas de numeración. O sea, con que veas uno y te aprendes un poquitillo la regla, cómo va. Igual el de sistema de numeración hexadecimal, ¿no? Sabes que no te puedes pasar del 15, que te dé 15, más de 15 no puede haber. O sea, entonces ya está la regla y que entonces acarrea y cosillas así. Igual en el binario, que sabemos que no podemos tener dos. Entonces simplemente es aprender esa regla. ¿Qué pasa cuando tenemos uno y uno? Y después la otra regla es qué pasa cuando tenemos cero y uno, cero menos uno, por ejemplo, que tampoco existe el número negativo en, en binario. Entonces la otra regla. Ajá, esa es la resta. Cuando tenemos el cero menos uno y entonces ya hay que pedir un acarreo negativo y ese tipo de cosas, pero esas son como las dos únicas excepciones que tiene de hacer sumas y restas en binario. Y después la multiplicación es exactamente igual y la división va por el mismo camino, también es muy parecido. Entonces no hay mucho que sea complicado no, y videos de eso si encuentras y ejercicios y todo, hay mucho en la red. Digamos, el sistema de numeración siento que es el tema
que más ejercicios hay y que son de verdad muy parecidos a lo que piden aquí en el curso. El de ecuaciones de congruencia tiene un problema. Ese sí cuesta más resolverlo de esta forma que lo resolvemos en el curso. ¿Por qué? Porque todo el mundo se va por o un método más matemático o un método aplicándole, no sé, aplicando la identidad de Euler de esto, de la identidad de Euler no, sino la ecuacioncita que tiene o cosas así, entonces se vuelve como más complicado. Inclusive si usted lo ve en el libro, lo resuelven de una forma un poco más matemática o siento yo que enredada, digámosle. Entonces la idea es y dar como resolverlo la forma, digámoslo, como aplicando una receta, un algoritmo, ¿no? Esto así se hacen, así se, como cuando resolvemos las ecuaciones cuadráticas. Vamos siguiendo un patrón, ¿no? Conseguimos los coeficientes, calculamos el discriminante, después calculamos las soluciones después de calcular el discriminante y cosas así. Entonces es como las mismas reglas. Ok, entonces vamos a ver, voy a esperar 2 minutillos más y si no empezamos con la sesión. Toda la idea hoy es darle una introducción porque tal vez muchos no se acuerdan lo que era el máximo común divisor. Sí, qué bueno, Andrés, entonces, si te sirvió. Porque la idea es esa, que realmente no es, el tema no es complicado, ninguno de los temas que vienen aquí es complicado, sino que lo que pasa es que hay que ir hay ciertos detalles que simplemente hay que tener cuidado. Es largo, sí, el proceso es largo, se hace largo, eh, pero es más que todo la combinación lineal, es la parte en que la mayoría de gente se pierde y donde hay que tener cuidado, pero lo bueno de este tema es que eh, todo se puede comprobar, todo se puede, bueno, esta ecuación de congruencia podemos comprobarlo en cualquier momento para saber y decir, bueno, eso está malo, esto vamos por mal camino. Entonces, eso es lo bueno. A diferencia de lo de lógica y lo anterior, que ahí realmente no hay una forma de comprobar realmente si lo hice bien o mal. O sea, es más que todo, a veces inclusive hasta la interpretación que se da a los problemas es como también un poco propia. Entonces la lógica sí que como que está un poquillo más en difícil de comprobarlo. Ok, vamos a ver entonces. Bueno, vamos a empezar entonces. Igual tenemos aquí el aviso importante de la sesión. Ya lo he venido repitiendo sesiones por tras sesión, de que si no desean ser grabados y poner su privacidad ahí en YouTube, que se coloca el video, entonces para que sigan las 4 recomendaciones, opciones que da la cátedra, ¿no? La universidad para no verse afectado en ninguna de las dos partes. Ok, entonces vamos a empezar con lo que es las propiedades de los números enteros. Hay muchos que tal vez no recuerdan lo que era un número entero o lo que era el máximo común divisor, entonces ya es como, son las cosillas que se vieron en la escuela, se ven un poco en el colegio también, se sigue viendo, y entonces hay que seguir, aquí se sigue dando, y realmente aquí aprendemos algo muy importante que se usa en lo que es programación realmente, y en muchos problemas de matemáticas resuelve. Aquí aprendemos a lo que es usar el módulo, que es como una nueva entidad que vamos a tener. Nosotros de matemáticas siempre hemos manejado lo que es cocientes, dividendos, divisor, cosas así. Pero en la escuela y el colegio nunca nos enseñan qué pasa con los residuos o cuáles son las propiedades que tienen los residuos o para qué nos sirven. Entonces aquí se aprende una nueva manera, una nueva forma de ver, y aquí solo vamos a trabajar prácticamente en las ecuaciones de congruencia con lo que son residuos. O sea, no, a mí aquí no me va a importar el cociente lo vamos a dejar de lado, nos sirve para hacer las ecuaciones luego, pero no es radical, digamos, el cociente, sino que son los residuos. A mí me van a interesar los residuos. Después aquí hay otra cosa importante, y siempre se los digo en todos los cuatris, aquí no se manejan decimales. Es prohibido manejar decimales. Los decimales no se manejan en ninguna parte de esta materia. ¿Por qué? Porque en los exámenes o cosas así, no sé cómo lo hacen unas tareas y les da decimales y aún así siguen desarrollando el problema. Entonces simplemente con que dé decimal ya está totalmente todo malo. Se calculó mal el máximo común divisor, o se hizo mal una división, o se hizo mal un proceso, o realmente no tiene solución la ecuación. Pero decimales aquí no se usan para nada, todos se usan números enteros, y para poder usar siempre números enteros tenemos que hacer uso de los residuos.
Entonces tenemos, cuando nosotros tenemos 7 dividido entre 3. O sea, si dividimos 7 entre 3, ¿cuánto nos da? Nos da 2, algo, ¿verdad? 2, algo. El 3 cabe dos veces en el 7. Pero nos sobra algo, nos sobra un residuo, ¿no? ¿Cuánto nos sobra cuando dividimos 7 entre 3? ¿Cuánto nos sobra? ¿Cuál es ese residuo? ¿Cuánto tenemos del residuo de dividir 7 entre 3? ¿Quién me puede decir cuánto es el residuo de 7 entre 3? 1, ¿verdad? Nos sobra 1. Realmente, ¿cuál sería mi cociente? 7 dividido entre 3, ¿cuál es el cociente? ¿El cociente qué es? Las veces que entra el 3. Ajá, las veces que entra el 3 en el 7. Entonces, eso es lo que son todos los conceptos que vamos a ver aquí. Y de hecho, el módulo se usa mucho en programación. A la hora de programar, en los condicionales es importante, ¿no? Porque nos permite determinar una serie de cosas o cosas matemáticas. En programación, dígame, no es estrictamente necesario conocer de matemáticas. Realmente cualquiera puede programar y hacer. Pero entre más se conozca de matemáticas, hay ciertos problemas que se pueden resolver más rápido. A excepción que ya se vayan por Machine Learning, inteligencia artificial, que ya ahí sí se ve, ahí sí se hacen cálculos ya más complejos, ¿no? Y se necesita cálculo integral y ese tipo de cosas, derivadas parciales. Pero digamos, en matemática, en programación normal, digamos, por lo general, no es necesario tener un amplio, como la gente piensa, que tener un amplio abanico, ¿no? De que tiene que ser súper matemático, eso es mentira. Pero es muy fundamental conocerlo. ¿Por qué? Porque nos simplifica muchas cosas. De hecho, cuando veamos el módulo, podemos ver cómo nos simplifica el hecho de que a veces determinar si un número es par o impar. Para alguien que no conozca lo que es el módulo, entonces va a ser un proceso más largo determinar eso. En cambio, para alguien que diga, bueno, yo sé qué es el módulo, entonces va a decir, todas esas líneas de código que usted hizo, no sé, 6 líneas de código para verificar eso, yo lo puedo hacer en uno. Entonces son cosas que van ayudando, ¿no? Muchos de los procesos matemáticos evidentemente se usan en lo que es programación. Ok, entonces vamos con las propiedades de los números enteros. Un minuto nada más para ver si estamos grabando. Ajá, sí, ya. Después no estamos grabando. Ok. Gabriel me está entrando. Bueno, aquí vienen entrando algunos. Estamos bien, muy bien. Ok. Bueno, vamos definiendo primero qué es un número entero. Que siempre en matemática la teoría es muy importante conocerla, ¿no? Algunos tal vez no se recuerden que era un número entero o que era esto. Todos los números enteros son aquellos que no tienen parte decimal y abarcan tanto los números naturales como los números negativos e incluyen el cero. En esta parte por lo general vamos a manejar son números positivos. Las soluciones de las ecuaciones se las piden por el rango de x igual a 0 mayor a 0. De ahí va más el rango. O a veces se los piden de x mayor a 0, ya dependiendo de cómo lo quieran hacer, ¿no? O cómo se las pidan. Pero por lo general son positivas, ¿no? Trabajamos con soluciones positivas. Y tenemos los ejemplos de lo que son los números en números enteros, el 2, el menos 5, el 9, 0, menos 345, etc. Entonces todos los números enteros son aquellos que no tienen parte decimal. Y aquí, vuelvo a repetir, aquí no vamos a trabajar con números decimales. Y lo digo esto porque a veces en las otras sesiones, digamos, vemos esto y en la otra sesión me preguntan que si podemos seguir usando decimales. O sea, no podemos usar decimales, no se puede, o sea, está prohibido. Esto es teoría, esto es parte de la teoría de números y la teoría de números no maneja decimales, sino que nada más maneja cocientes, dividendos, divisor y residuos. Y con eso se hacen todas las operaciones, ¿no? Con sumas, restas y multiplicaciones y divisiones. Ok. Vamos a ver, la divisibilidad es uno de los primeros puntos que se ven. ¿Qué es la divisibilidad? Entonces, un entero A es divisible por un entero B, o B es divisor de A cuando el residuo es 0. Todo entero A es divisible entre el mismo y más 1. Importante entonces, todo número entero A es divisible entre el mismo y 1. Todos con excepción. Ya después, obviamente, si vemos un número como el 15,
Si vemos un número como el 15, va a ser divisor entre él mismo, 15 entre 15, 15 entre 1, pero ¿qué más divisores podemos encontrar del 15? ¿Qué más divisores tendría el 15? ¿Qué le podríamos agregar al 15? ¿Alguien que me diga algún divisor de 15 que no sea el mismo y 1? 15 podemos dividir entre ¿cuánto? Ajá, muy bien. Muy bien ahí, Gabriel. Muy bien, Dylan. Podemos dividirlo entre 3. Podemos dividirlo entre 5. 3 y 5. 15 y 1, ¿no? Serían los divisores que hacen partícipes en 15, ¿no? Ok, tenemos aquí un ejemplito. 7 es divisor de 42, porque 42 es igual a 6 veces 7. ¿Cuál otro divisor tiene 42 que podemos buscar? Que no sea 7. ¿Cuál otro divisor tiene 42 que no sea 7? Otro número que no sea 7 y que tenga 42. Podemos ver, ajá, 2. El 2 es el 2. Tenemos el 6. Y así podemos ir viendo y calculando a ver cuál nos sirve. Todo esto significa que 7 divide a 42. O 42 es divisible entre 7. Así es como se lee cuando tenemos esta rayita. Entonces, 1 es divisor de 3 porque 3 es igual a 3 veces 1. Entonces se dice entonces que 1 divide a 3 o 3 es dividido por 1. Y realmente 1 divide a todos los números. Entonces es como el divisor universal, ¿no? Él divide todos los números, siempre va a estar en todos los números presentes. Entonces es el divisor universal. Aunque eso es el tema de divisibilidad, eso es lo que se trata cuando hablamos de lo que es divisibilidad. Ahora vamos con otro tema importante que también se usa mucho en matemáticas y que tiene de los problemas más difíciles de resolver, que es el tema de los números primos. Entonces un número primo es un número entero mayor que 0 que tiene exactamente dos divisores positivos. El 1 queda excluido del conjunto de los números primos. El 1 no es considerado un número primo. Y el único primo par que se conoce o que ya está demostrado es el 2. Entonces tenemos 2 y después de ahí todos los números primos son impares y tienen un patrón extraño, rarísimo. Entonces tenemos ejemplos, tenemos el 7 es primo, sus únicos divisores son 1 y 7, solo pueden expresarse como producto de 7 por 1 y listo, 1 por 7 y ya, es lo mismo, ¿no? Entonces los primos quedamos que solo son los que se pueden dividir entre ellos mismos y entre 1. No hay más después de eso, o sea, no tiene ningún otro divisor. El 15 no es primo, sus divisores son 1, 3, 5 y 15. Puede expresarse como 3 por 5 y también como 15 por 1. Esas son las formas, o sea, ya ahí tiene dos formas de expresarse. Entonces, si tiene dos formas de expresarse, ya el número no es primo. Solo puede ser dividido siempre entre... De hecho, solo puede ser... los números que son compuestos solo pueden ser divididos por números primos. Y los números primos solo pueden ser divididos por ellos mismos y por el 1. Entonces, si vemos el 15, todos estos son números, a excepción del 1. Todos, por lo general, el 3 y 5 está dividido por números primos. Y el 15 y el 1 que ya son la excepción porque son el mismo y el 1. Pero los demás que lo conforman, la demás lista o terna que van a ir viendo, dependiendo de qué tan grande sea, siempre son números primos los que van a empezar a dividir, ¿no? Nosotros empezamos a dividir entre 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ahí va la lista de los números primos para arriba. Ok. Entonces tenemos aquí una tablita de los 100 primeros números naturales, que son bastantes realmente, son bastantes. Aquí no es importante ni aprendérselo ni nada, porque cuando veamos lo que es el algoritmo Euclides nos dice, bueno, ¿para qué nos vamos a aprender los números primos? Dice Euclides, o no conocemos todos, pero yo les voy a dar un método que les va a ayudar a resolver cualquier problema, a simplificar cualquier problema y conseguir el máximo común divisor que es el que se necesita.
Entonces, aquí nada más como para que lo vean, pero Euclides nos simplifica el, el problema, ¿no? Ya cuando empezamos a aplicar lo que es las ecuaciones de congruencia. Y es un método realmente genial, el que se inventó. Es simple, pero genial. Ok. Máximo común divisor, que este es nuestro... Este es nuestro estrella, ¿no? El máximo común divisor va a ser aquí el conjunto a Euclides, las estrellas de las ecuaciones de congruencia. Entonces tenemos el máximo común divisor de dos o más números naturales o enteros es el número más grande que les divide. Se denota la forma máximo común divisor o MCD de A y B. Un número entero D se llama máximo común divisor de los números A y B cuando D es divisor común de los números A y B, o sea, D divide A y B, ¿no? Cuando sacamos el máximo común divisor, ese número se va a llamar D, o lo podemos denotar como queramos, pero él va a dividir a los dos números, ¿no? No puede solo dividir a uno. Sigamos, yo llego y saco el máximo común divisor de, por ejemplo, no sé, 2 y 4, por así decirlo, y me da 3, el máximo común divisor. Entonces algo hice mal, porque el 3 de hecho no divide a ninguno. Entonces cuando sacamos el máximo común divisor, ese número que obtenemos tiene que dividir a los dos siempre, A y a B, o A y M, o A y T, o lo que sea. Siempre tiene que dividir a los dos. Y después, el D es divisible por cualquier otro divisor común de los números A y B. Entonces si hay otro divisor común que esté entre A y B, ese D también puede ser divisible, es divisible, ¿no? Pero ya ahorita cuando lo veamos en práctica todo lo vemos más, más a detalle. Entonces tenemos el máximo común divisor de 14 y 49 es 7. Vamos a recordar cómo lo hacíamos en la escuela, ¿no? Voy a abrir un toquecito aquí. Voy a abrir un toquecito Word para recordar cómo lo hacíamos en la escuela. Cómo sacábamos el máximo común divisor. Es que se abre Word. ¿Alguien recuerda bien el tema del máximo común divisor? ¿Cómo lo sacaban en la escuela o en el colegio? ¿Cómo usaban para sacar? Yo quería saber el máximo común divisor de 100, por ejemplo. Entonces empezamos a hacer una división, ¿no? Ponemos el número y empezamos a dividirlos por todos los números primos. Ajá, eso mismo. Comenzamos a ver si tenía mitad. Después había que empezar a ver si no tenía mitad, a ver si tenía tercera, si tenía cosas así, ¿no? Quinta, séptima. Y así íbamos haciéndolo. Vamos a esperar un tecito aquí que se abra esto nada más. Para insertar una tablita. Tabla de unas dos columnas. Y tres columnas y 8 filas. Ya les comparto el Word. A ver aquí compartir. Ahorita están viendo el Word. Sí, ok, genial. Entonces tenemos el máximo común divisor de 14 y 49. Ok. Si empezamos como hacíamos en la escuela, entonces teníamos que empezar probando. De hecho, eso casi no lo explicaban en la escuela, pero teníamos que empezar viendo los números primos, ¿no? 2, 3, 5, 7, 13, 11, 13. Bueno, esos son los principales. Entonces empezamos con el 2. Pero el máximo común divisor, a diferencia del mínimo común múltiplo, aquí los dos siempre tienen que dividirse. Yo no podía dividir uno y el otro no. Ese era el mínimo común múltiplo, ¿no? Ahí sí podía llegar hasta uno y podía dejar el otro esperando y llegar hasta ver cuál era el mínimo común múltiplo. Pero el máximo común divisor me dice que cuál es el que maximiza, ¿no? Hasta cuál es el tope en que ellos dos se pueden dividir. Entonces, si yo empiezo entre 2, 14 tiene mitad. ¿Verdad que 14 sí tiene mitad? Sí. 49 tiene mitad.
¿Cuál es la mitad de 49? 49 tiene mitad. O sea, tiene mitad, pero no tiene mitad exacta, ¿verdad? O sea, 49 tiene la mitad, pero no es exacta. Y aquí nos... Ajá, 24,5. Y no nos sirve. O sea, no nos sirve porque aquí estamos manejando números enteros. Entonces no nos sirve, tiene que ser exacta. Las dos mitades tienen que ser exactas, o la quinta o lo que saquemos, entonces no nos sirve. El 2 no nos sirve. Entonces nos vamos al 3. Al 3. ¿Alguno de los dos tiene tercera? ¿Alguno de los dos tiene tercera? De hecho, ¿cómo sabemos si un número es múltiplo de 3? ¿Cómo sabemos si un número es múltiplo de 3? Sin solo con verlo. Entonces, para saber si un número es múltiplo de 3, simplemente tenemos que sumar los dígitos. No, no precisamente, porque este termina en 9 y no es múltiplo de 3. Nada más de sumar los dígitos. Yo tomo 1 más 4, me da 5. Y si yo lo divido entre 3, no, me tiene que dar exacto. Entonces, 1 más 4, 5. 5 dividido entre 3, no hay. No me sirve, no es dígito. 4 más 9. 4 más 9 me da 13. 13 dividido entre 3, tampoco. Si fuera 8, si fuera 48, sería múltiplo de 3, ¿sí o no? Entonces, si yo tengo 48, es 4 más 8, es 12. Divido entre 3, me da 4, ¿no? Entonces me da exacto. Entonces sí, 48 sí sería múltiplo de 3. Entonces, para saber si un número es múltiplo de 3, simplemente tenemos que determinar que la suma de sus dígitos sea un múltiplo también de 3. Entonces ya con eso determinamos solo con el hecho de verlo. Para saber si es par o impar, si tiene mitad o no, simplemente hay que ver si termina en números pares o impares. Si termina en números pares, tiene mitad. Si termina en impares, no tiene. Y después del 5, que esos son los tres más determinantes para el 5, y si termina en 0 o 5, el número tiene quinta, ¿no? Ok, entonces este no tiene tercera. Evidentemente tampoco tiene quinta. Entonces probamos con la séptima. 14 dividido entre 7 me da 2, ¿verdad? Y 49 dividido entre 7 me da 7. ¿Puedo seguir yo dividiendo aquí o ya no? ¿Verdad que no? Y de hecho aquí lo vemos porque ya estos dos números son primos. Perdón, son primos. El 2 y el 7 ya son primos, entonces significa que no hay ningún otro número que pueda dividir a ellos más. Y que pueda dividir a ellos dos al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál va a ser mi máximo común divisor? 7. 7 va a ser mi máximo común divisor. Este paso de ir probando números primos, es un poco complicado por el hecho de que, bueno, aquí tenemos números pequeños, pero cuando nosotros tengamos un número de 100.858.000, no sé, y hay que empezar a probar números primos, entonces y uno puede llegar y brincarse algún factor o brincarse algo y decir, bueno, no, este no tiene, o se brincó alguna división, o hay que ver si, inclusive hasta si sale un nuevo primo, ¿no? Entonces este método no sirve para que las computadoras lo hagan o lo estén aplicando. Entonces Euclides, inclusive imagínense una técnica de hace un montón de tiempo, Euclides inventó el método de que nosotros no teníamos que saber los números primos y jugábamos con los residuos. Pero ya ahorita vemos esa parte como qué es lo que hacía él, ¿no? Entonces jugamos con los residuos sin necesidad de saber cuáles eran los números primos. Ok. El máximo común divisor, entonces tenemos este ejemplo. Calcular el máximo común divisor de 500 y 640. Entonces se lo vamos a hacer a mano. 500 y 640. Ok. Entonces, para ustedes, ¿con quién quieren empezar? Tenemos dos, ¿no? Tenemos dos posibles números para empezar. Entonces podemos empezar con la mitad, ¿está bien? Empezamos con la mitad. La mitad de 500. Mitad de 500, 250, ¿verdad? Mitad de 640. Mitad de 640, 320, muy bien.
Listo, podemos seguir sacando mitad. Podemos, sí, ¿verdad? Pero dividimos entre 2. Mitad de 250. 125, ¿verdad? Mitad de 320. Muy bien. 160. ¿Podemos seguir sacando mitad, sí o no? No, ok, la descartamos entonces. ¿Tienen tercera los dos? Ninguno de los dos tiene tercera. De hecho, este 5 más 2 más 1 me da 8. 8 no es múltiplo. Y 1 más 6 me da 7. Entonces 7 tampoco se puede dividir entre 3. Entonces nos pasamos a la quinta. La quinta de 125. ¿Cuál sería la quinta de 125? 25, ¿verdad? ¿Y la quinta de 160? ¿Cuál sería la quinta de 160? Muy bien. Entonces sería 32. Y ahí tenemos... y ahí tenemos un poco. ¿Podemos seguir dividiendo eso? ¿Por qué podemos seguir dividiéndolo? ¿Podemos seguir dividiendo? 25. Ya 25 solo puede ser dividido por 5. Por 5. Y ahí no hay otra. Y ya 32. De 32 no puedo dividirlo por... Solo puedo dividirlo por 2. Puedo dividirlo por 2 y ya. Para que me dé 16. Pero no puedo dividir los dos al mismo tiempo. No puedo dividir los dos números al mismo tiempo. No hay ningún otro que me sirva para dividir al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que 2 por 2, 4 y 4 por 5, 20. 4 por 5, 20. Entonces, ¿qué significa? Que mi máximo común divisor es igual a 20. Entonces, si yo divido todos estos números entre 20, yo divido 500 entre 20. Yo llego a dividir 500 dividido entre 20, me da 25. 640 dividido entre 20, me da 32. Ese es el máximo común divisor. Ya aquí, ya yo no puedo seguir dividiendo. Pero aquí es el problema que yo les decía. ¿Qué pasaba si nosotros teníamos estos números grandes? ¿Yo qué voy a saber? ¿O cómo vamos a saber qué hay que poner? Entonces el otro método nos simplificaba eso. Nos dice, bueno, no tienen que aprenderse ningún número primo, no tienen que aprenderse nada. Simplemente yo les voy a determinar que eso es lo que ocupamos para hacerlo. Ok, esa era la forma manual que nos enseñaban en el colegio, en la escuela. No era difícil, era sencillo, simplemente que tal vez aquí nos podíamos brincar algún factor o algo así, o tal vez aquí se podía dividir por otro número y nosotros no lo vimos, digamos, en el momento. Entonces eso es importante conocerlo, ¿no? Entonces vamos con lo que es el teorema fundamental de la aritmética. Es el teorema en que se basa todo lo que es los números enteros que conocemos. Y el teorema fundamental de la aritmética o teorema de factorización única afirma que todo entero positivo mayor que 1 es un número primo o bien un único producto de números primos. Entonces, ¿qué es lo que existe? Según el teorema fundamental de la aritmética, solo existen números primos o números que son construidos a partir de números primos. O sea, toda la matemática y toda la base de la teoría de números y propiedades de números enteros y todo está formado por números primos. Y eso es lo que hacemos cuando nosotros sacamos el máximo común divisor, determinar cómo está formado ese número. Entonces, si vemos el 40 está formado por 2, por 2, por 2, por 5. Todos son números primos. El 100 está formado por 2, por 2, por 5, por 5. Y así se van a ir formando todos los números. Entonces, el teorema establece la importancia de los números primos. Estos son los ladrillos básicos con los que se construyen los enteros positivos, en el sentido de que todo entero positivo puede construirse como producto de números primos de una única manera. Entonces, todos los números que conocemos nosotros, de que nos enseñan dentro de lo que son enteros, se construyen a partir de los números primos, los positivos. Entonces, todo el conjunto n, después de 1, son puros números primos que están multiplicándose entre sí, a excepción que el número sea primo, ¿verdad? Entonces, el teorema fundamental de la aritmética, que de hecho lo demostró el grandioso Gauss, matemático extraordinario Gauss, y tenía como 15, 16 años Gauss cuando demostró ese teorema. Entonces es un matemático fabuloso.
Todo esto, esto es lo que vamos a tener en cuenta, ¿no? Entonces todos los números los tenemos construidos a base de números primos, a excepción que sea el número primo. Y el 1 que es como el que está en todo lado, pero siempre está descolado. El 1 y el 0 siempre son como están en todo lado, pero tienen algún problemilla, ¿no? Ok, algoritmo de la división. Entonces el algoritmo que vamos a usar para calcular las cosas. Entonces tenemos, ¿qué es un algoritmo? Primero, bueno, se denomina algoritmo de un grupo finito de operaciones organizadas de manera lógica y ordenada que permite solucionar un determinado problema. Todos los algoritmos nos permiten, después de pensar y hacer una estructura básica de todo, se crea y se hace una forma ordenada, ¿no? De hecho, eh, prácticamente las ecuaciones de congruencia o lo que nos enseñan en el colegio cuando hacemos ecuaciones cuadráticas es prácticamente un algoritmo, nos enseñan, todas salen igual, todas se hacen de la misma manera y casi no hay excepciones. Obviamente aquí vamos a ver ecuaciones lineales de congruencia, no hay mucho que sea ahí que nos vaya a dar problemas, entonces todas se van como resolviendo por la misma forma. Entonces tenemos el algoritmo de la división, ok. Dados enteros A y B con B diferente de 0, existen enteros Q y R tales que A es igual a BQ más R y R va a estar entre 0 y B. Entonces tenemos que A y B son dos números que nos dan. Puede ser A y Z, A y Q o T y J, cualquier número. Aquí los denotamos ya por cuestiones de notación y todo, se notan A y B, que es como el estándar. Q, que sería el cociente, y R, que va a ser nuestros residuos. Y el residuo siempre va a estar entre 0 y va a ser menor que el valor absoluto de B, que el valor absoluto de ese número B que estamos viendo. ¿Qué pasa cuando yo digo y decimos 4 dividido entre 0? ¿Eso existe? 4 dividido entre 0. Ay, perdón. Se indefine, ¿verdad? A ver aquí. Se indefine, no existe 4. O sea, si ustedes les ponen 4 dividido entre 0, no se puede. Está indefinido. Pero si yo pongo 0 dividido entre 4, yo pongo 0 dividido entre 4, es 0, ¿verdad? Entonces, ningún número, de hecho, cualquier lado que ustedes lo pongan, y eso es otro de los de cuando están programando, van a ver que es una de las restricciones que siempre se pide. Cuando van a trabajar con números o cosas o cuestiones de esas, siempre hay que poner la excepción de error, ¿no? De error de división. Cuando tenemos 4 dividido entre 0, 5 dividido entre 0, 8 dividido entre 0, cualquier número dividido entre 0 no existe, está indefinido. Es como tener 0 entre 0, también está indefinido, no existe. Entonces hay que tener cuidadillo con ese 0, porque a veces se les ponen de trampa, ¿no? Se los ponen de trampa y todo el mundo piensa que 4 dividido entre 0 es 0. Y ese no existe, ese está indefinido. 0 en el numerador no hay problema, pero 0 en el denominador es donde existen todos los problemas y es el que causa muchos enredos. Ok, la ecuacióncita que vemos se maneja de esta forma. Todos tenemos los A y B, el Q y R que es el cociente y residuo. Si despejamos, si recordamos las ecuaciones, ¿cómo nos despejamos? ¿Cómo se despejaba una ecuación? Si yo estaba haciendo algo de un lado, ¿qué pasaba a hacer el otro lado? Si yo hacía una suma de un lado, al otro lado, ¿qué pasaba a hacer? Lo contrario, ¿verdad? Lo que está a un lado pasa al contrario al otro. Igual, entonces si yo tengo suma, pasa resta. Si tengo resta, pasa suma. Si tengo multiplicación, pasa división. Y si tengo división, pasa a multiplicar. Entonces aquí es una ecuación lineal. No hay ningún problema. Simplemente para dejar al R solo, hay que pasar al B por Q, que está aquí, está sumando, pasa a restar nada más. Toda esta es la ecuación estándar, la que vamos a tener prácticamente siempre. R es igual a menos B por Q. Esa es la ecuación estándar que vamos a tener. A partir de ahí,
es donde se empiezan a montar las demás ecuaciones, para que lo tengan en cuenta. Y aquí viene un poco lo que, cómo se llaman las partes. Voy a poner aquí un toquecito, voy a quitar esto. Listo. ¿Cómo se llaman las partes de la división? Para los que no se acordaban. Entonces tenemos el dividendo, el divisor, que es que va a dividir, el cociente y nuestro resto, nuestro residuo, que es el que más nos interesa. Y es la pieza ahí angular de esta parte, de esta teoría modular. Ok. Tenemos un ejemplo, entonces sean A 5245, B7 y el cociente Q 749. Exprese mediante la forma A es igual a BQR esta ecuación, ¿no? Bueno, estos números. Entonces tenemos que A, vamos a ponernos aquí a Word. Tenemos que A es igual a 5245. Vamos a poner un poquito más grande. A es igual a 5245. B es igual a 7. Y Q es igual a 749. Q es igual a 749. Q es igual a 749. Y nos dice que lo expresemos de esa forma. Entonces nos falta un valor, ¿verdad? Perdón, nos falta un valor. ¿Quién tenemos que averiguar para completar la forma? Tenemos A, tenemos B y tenemos Q. Nos falta R, ¿verdad? Pero ya sabemos que R lo podemos calcular de esta forma, ¿no? Ya teníamos que la forma de R era igual a A menos BQ. Entonces ya sabemos que la forma de R es igual a A menos BQ. Entonces tenemos A menos BQ. Ahí estamos, ¿no? Entonces tenemos que A es 5245, ¿verdad? Menos 7 por 749. Esto me da igual a cuánto. ¿Cuánto me daría eso? ¿Cuánto me daría eso? 5245 menos 7 por 749. No. Recordemos algo, ¿verdad? Que primero nosotros tenemos que hacer primero la multiplicación y después la resta, ¿verdad? Entonces tenemos 5245 menos 7 por 749, que sería 5243. Entonces eso restado con lo principal me da 2. Entonces la forma de representarlo, de la forma, vamos a ver, creo que alguien dejó el micro. Me hicieron una pregunta, creo. No sé si me están haciendo una pregunta o... Ah, bueno, ok. Es que no sé si me están escuchando, pues si me están hablando, porque se escucha muy bajito. Era... Ok, Dylan dice, si no se puede hacer en calculadora existen leyes. Ajá, sí. Realmente en calculadora lo ponen y la calculadora les hace la ley de una vez, ¿no? Ella sabe que primero hay que hacer la multiplicación y después la resta. Pero eso son cosillas que tal vez no se acuerda o no se acuerda uno y después ya con la práctica ya se va haciendo, ¿no? Ok, bueno, ahí lo tenemos. Todos nuestros residuos y ya tenemos la ecuación de la forma esta. Aquí simplemente hay que manejar una ecuación, era la R. La R divide, R es igual a A menos BQ. Y ya ahí, eh, y ya ahí se puede hacer, ¿no? Ok. Verificamos, bueno, verificamos esto. Vemos que R es mayor que 0 y está siendo menor que 7. Que 7 era nuestro B. Entonces R está dentro del rango de lo que la ecuación nos está pidiendo.
Entonces estamos bastante bien. Por lo general, si este está mucho mayor a este, aquí digamos que me dio 10, eso significa que hicimos algo mal. Sacamos una multiplicación mal, una división mal, una de esas dos hicimos. Entonces hay que tener eso en cuenta. Aquí en esos problemas a veces he visto que cometen a veces unos errores. Y es el hecho que tal vez en el examen metieron una y no... Metieron una y se equivocaron tal vez sacando digamos, se equivocaron y pusieron una que no tiene solución. Entonces, cuando a nosotros nos pase eso, primero verificamos siempre, cuando vamos a la ecuación, verifiquemos siempre que sacamos bien el máximo común divisor. Ya nosotros verificando eso, después ya decimos, bueno, sí, la ecuación no tiene solución o si tiene solución, porque casi siempre les ponen una trampilla. Siempre les ponen una que tiene solución y otra que sí tiene solución. Entonces ahí donde uno se queda y dice, bueno, está muy fácil, no sé si es que la hice mal o realmente no tenía solución. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado en verificar que de verdad hicimos bien en sacar el máximo común divisor. Ok, vamos con el algoritmo de Euclides, que este es el estrella. Ok, el algoritmo de Euclides es un método antiguo y eficiente para calcular el máximo común divisor. Fue originalmente descrito por Euclides en su obra Elementos. El algoritmo de Euclides extendido es una ligera modificación que permite además expresar el máximo común divisor como una combinación lineal. Una combinación lineal se refiere a que yo puedo expresar un número en forma de otros dos, o en forma de otros tres, o como quieran. Pero aquí en este caso es que a partir de ese número, de un número dado, digamos, yo puedo expresar aquí, el que vamos a expresar es el máximo común divisor. Entonces mi máximo común divisor va a estar en función o expresado en combinación lineal con mis dos términos principales, ¿no? Entonces si yo tenía 4 y 8 y mi máximo común divisor era 4, por ejemplo, todo ese 4 va a estar expresado en forma de 4 y 8 también. Todo eso lo que quiere decir, esto es la combinación lineal. Es expresar un número en función de los otros. Entonces, aquí vamos a expresar el máximo común divisor en función de A y B, que son los dos números que estamos siempre comparando, ¿no? El máximo común divisor de A y B, o sea, el máximo común divisor de 50 y 100, por ejemplo. A es 50 y B es 100. Ok, existen varias maneras de explicar el algoritmo de Euclides. Una de las más comunes consiste en el siguiente. Estoy aquí viendo un poco de cómo es que se va haciendo el algoritmo. Aquí he explicado. Usar el algoritmo tradicional de Euclides en cada paso, en lugar de A dividido entre B, es Q y el resto R se escribe en la ecuación. Ok, ahí te lo vemos. Que A dividido entre B me da un residuo, me da un cociente, perdón. Se despeja el resto de cada ecuación y se sustituye el resto de la última ecuación en la penúltima, en la penúltima, en la antepenúltima. Y bueno, aquí se ve como complicado expresarlo, no decirlo. Y ahorita lo vemos en práctica y vemos cómo realmente es que se hace, es como iterativo, ¿no? Ir haciendo lo mismo, ir haciendo lo mismo, ir haciendo lo mismo, pero solo con tener el cuidado de aplicarlo de la manera que es. Ok. Vamos a ver quién tiene aquí. Tengo una consulta, claro que sí. ¿Cuál sería la consulta? Tengo una consulta. ¿Para simplificar una ecuación puedo sacarle mitad de una vez? Para simplificar una ecuación de estas de congruencia que le dices que le saca la mitad. Digamos, tienes 540, 368 y entre el... No, porque para dividirla tienes que dividirlo pero por el máximo común divisor. Por el máximo común divisor. Porque si lo hacemos así nos puede generar errores. O sea, lo que haces es calculas el máximo común divisor. Ajá, sí. De hecho, se calcula el máximo común divisor y lo divides por ese máximo común divisor. Ahí va a otra ecuación, de hecho. Eso es cuando hay más de una solución. Y cuando hay más de una solución, entonces tenemos que aplicar una segunda ecuación.
Cuando tenemos solo una solución, entonces es como una salvada, porque cuando tenemos una solución, simplemente se nos queda la ecuación igual. Entonces empezamos ya a buscar la solución general y la particular. Pero cuando tiene más de una solución, que por lo general es el caso que siempre ponen en el examen, unas tareas, entonces hay que hacer un segundo proceso. Pero así, digamos, le vas por buen camino ahí. Lo vas dividiendo. Igual, si el máximo común divisor es 15, entonces todos los términos se tienen que dividir entre 15. Y ya obtienes la segunda ecuación para trabajar. Ok, bueno, sean 540 y 168 los números que vamos a calcular, ¿no? Máximo común divisor de cero. No hay ningún máximo común divisor de cero. O sea, ningún número. Todos los números, porque no puede haber máximo común divisor de cero, porque no podemos dividir a ninguno por cero. Porque si divides ya 4 entre cero no existe, 5 entre cero no existe. Entonces el máximo común divisor nunca va a ser cero. El mínimo máximo común divisor que existe es uno. Por ejemplo, cuando yo les digo 2 y 3, ¿cuál es el máximo común divisor de 2 y 3? ¿Cuál va a ser el máximo común divisor que tienen 2 y 3? Sí, siempre el mínimo, el máximo. ¿Por qué? ¿Por qué no va a ser cero? Porque recordemos que no podemos dividir entre cero. Entonces, si el máximo común divisor nos dio cero, es porque hay algo malo. El mínimo máximo común divisor que existe es uno. Entonces siempre tiene que ser uno. Entonces, si yo tengo el 2 y 3, ¿cuál va a ser el máximo común divisor? Bueno, el único número que divide a dos números primos es uno. Entonces ese va a ser el máximo común divisor. Es como el máximo común divisor de 2 y 5, por ejemplo. De 2 y 5. ¿Cuál va a ser ese número? O el máximo común divisor de 1 y 3. ¿Cuál va a ser ese número? Va a ser el uno. Ajá. Entonces el máximo común divisor mínimo es uno. Después de ahí ya puedes agregarle lo que quieras. 1, 20, 40, 50, 80, 100, 2000, 3000. Pero cero no. Porque recordemos que no podemos dividir entre cero. Porque entonces la mayoría de números siempre tendrían máximo común divisor y nada más divido entre cero y ya lo saqué, ¿no? Sería la más trivial de todas. 540 entre cero y 168 entre cero. Sí, es el máximo común divisor. Pero eso no existe. Y por eso el cero en el denominador genera tantos problemas en matemáticas, al igual que un montón de soluciones que nos brinda también, porque también con cero en el denominador, ya en cálculo ahí se usan los límites y ese tipo de cosas para sacar aproximaciones, ¿no? Entonces aquí es importante eso, no le puede dar cero. Si te dio cero es porque hay un problemita eh, en cuanto al que se calculó mal el máximo común divisor. Ok. Entonces nos vamos aquí a hacer nuestra tablita. Vamos aquí a hacer nuestra tablita. Vamos a borrar esto un toquecito. Lo puedo borrar contenido igual. Pero vamos a hacer la manera. Ok, tenemos 500, 640 era. 540 y 168 es. 540, 168. Aquí ya vamos a aplicar lo que es el algoritmo de Euclides. Entonces vamos a insertar una fila encima. Aquí. Y aquí le vamos a agregar dos filas más. Entonces vamos a insertar dos filas, dos columnas más, insertar columna a la derecha y insertar columna a la derecha. Yo siempre lo hago de esta forma. Entonces aquí siempre pongo mi A, aquí pongo mi B en este ejemplo. Ya cuando veamos las ecuaciones de congruencia nos damos cuenta que ya no es B, es M. Aquí va a estar mi residuo. Aquí está mi residuo. Aquí va a estar mi residuo y aquí está mi cociente. Ok. Entonces tenemos nuestro A, nuestro B, nuestro residuo y nuestro cociente. Entonces empezamos dividiendo 500 entre 168. ¿Cuál es mi cociente y cuál es mi residuo? ¿Cuántas veces entra el 168 en 500? ¿Cuántas veces entra el 168 en 500? Entonces aquí lo podemos ir viendo, ¿no? Entonces entra 3 veces. 168, vamos a ver. 168 por 3.
No, entre dos veces, 500 dividido entre 168. Ok. Dos veces, sí, perdón, dos veces. Tenemos un cociente de 2 y un residuo de cuánto. ¿Y un residuo de cuánto? Aquí 168. Sí. Ah, es que es 540, perdón, aquí. Ya me extrañaba. 540, ahora sí. Ya me extrañaba porque digo yo, hay algo raro aquí. 3. Y ahora sí, calculemos de nuevo. 540 entre 168. Entonces tenemos que entra 3 veces en el 540. ¿Y cuánto me sobra? ¿Cuánto me sobra de eso? 540 dividido entre 168. ¿Cuánto va a ser mi residuo? 36, ¿verdad? Va a ser 36. Ok. ¿Quién tiene duda de cómo se saca ese residuo? ¿Cómo sé yo que ese es mi residuo? ¿Quién tiene duda de cómo se saca ese residuo? ¿Cómo consigo yo ese residuo que me dé 36? ¿Cómo sé yo que es 36? Porque esto es la base del otro. O sea, esto nos va a generar la base para realizar lo otro. Entonces es importante que lo manejen bien para que no se compliquen a la hora de hacer las ecuaciones de congruencia. Ok, ahora sí, Euclides llega y dice, ok, no importa, Jocelyn, vamos a explicarlo. Entonces vamos a hacer la casita de valores que hacíamos en la escuela, ¿no? Cuando hacíamos esto. Ese método siempre es muy útil, a mí siempre me gustó. Entonces tenemos 540 entre 368. Digamos que aquí está cuando hacíamos la casita, ¿no? Esos 4 campitos, esos 5 campitos que usamos. Entonces, ¿cuántas veces entra el 168 en 540? Entonces, ustedes llegan y ponen en la calculadora. Ajá, ustedes llegan y ponen en la calculadora y yo digo, bueno, 540 entre 168, ok, me da 3,21. Ya hemos explicado que aquí no vamos a usar decimal, entonces yo no voy a poner 3,21, no me sirve. Aquí solo vamos a usar, entonces ¿qué usamos? Usamos la parte entera. ¿Cuál es la parte entera de 3,21? 3. La parte entera de 3,21 es 3, ¿verdad? Ahora sí, ya yo tengo. Entonces 168 por 3, ¿cuánto es? 168 por 3, igual como hacíamos en la escuela, las divisiones, ¿no? Normales. 504. Ahora sí. 540 menos 504, 36 mi residuo. Y ahí saco mi residuo. O sea, es la misma tablita que hacíamos en la escuela. 540 entre 168, me cabe 3 veces. 168 por 3, 504. Y estos dos restados me da 36. No sé si lo entendiste de ahí. Si no, aquí lo aplicamos ahorita. Igual a la otra. Ahora sí, 168. Aquí el truco que se inventó Euclides, porque es ingenioso realmente. Él dice, bueno, ahora sí, se va a seguir dividiendo el último que dividió. Entonces sería este, 168. Pero lo vamos a dividir entre su residuo. Entre 36. Entonces él llega y dice, vamos a dividir 168 entre 36. ¿Cuál va a ser el cociente y cuál va a ser el residuo? Entonces nos vamos a este método igual, el método normalito, 168 entre 36. ¿Okay? Entre 36. Entonces yo digo, bueno, vamos a ver cuántas veces entra. Entonces 168 dividido entre 36 me da 4,66. Me da 4,66. Entonces yo ocupo la parte entera. Entonces la parte entera va a ser 4. Ahora sí. 36 por 4. 144. Y 168 menos 164. ¿Cuánto nos da? 168 menos 144. 24. Y así es como conseguimos el residuo. Entonces ya tenemos mi residuo aquí, que va a ser 24. Y mi cociente va a estar aquí, que es 4. Muy bien, estamos muy bien. No sé si Jocelyn lo entendió ahí, si vio la idea de lo que es, cómo se saca el residuo. Porque con esto vas a tener que hacer todos los demás problemas. Entonces la idea es que mantengas cómo se hace. Ok, ahora sí, ¿quiénes siguen dividiendo? Según Euclides, ahora ¿quiénes van a seguir dividiendo?
¿Quiénes van a seguir dividiendo? Ok, igual con práctica, igual y lo empiezas, entre más hagas estos problemas, más va a dividir. ¿Quiénes? 36, ajá, y 24. Que va el último que dividió, 36, entre el residuo, ¿no? O sea, el método es muy ingenioso y es muy simple, y con esto no hay que aprenderse ningún número, no hay que aprenderse ningún número primo. Entonces, 36 entre 24, ¿no? Entonces yo llego y digo, igual en la calculadora lo veo, a simple vista se ve, ¿no? Pero igual para... Entonces llego y cojo la parte entera, que es 1, un cociente. Entonces 1 por 24, 24, 36 menos 24. ¿Cuánto me da 36 menos 24? Entonces tenemos 12, ¿verdad? Entonces tenemos 12. Y ahora aquí nos vamos igual, 24 entre 12. Aquí, para ir siguiendo aquí la 12. Y aquí tenemos 24 entre 12, ¿verdad? Entonces aquí, ¿cuántas veces entra el 24, el 12 en el 24? Aquí sí tenemos una división. ¿Y cuántas es mi residuo? Ajá, mi residuo es 0 porque la división es exacta. 24 entre 12, yo lo pongo en la calculadora. Recordemos, hay algo que recordar aquí. Cuando vamos a aplicar ya el módulo, para que lo recuerden, cuando yo hago 24 entre 12, las calculadoras no me hacen el módulo. Porque algunos llegan y hacen 24 entre 12, entonces me da módulo 2, me da 2. No, ese no es el residuo, ese es el cociente. Las calculadoras solo me dan cocientes, no me dan módulos, no me dan residuos. Entonces es para que lo tomen en cuenta, porque aquí muchos pondrían 2, porque es lo que dio la calculadora. Pero es 0, aquí el residuo es 0. Entonces, ¿qué dice Euclides? Euclides dice que el máximo común divisor va a ser el último número, el último residuo que no era 0. Entonces, el último residuo que no era 0 es 12. Entonces, si nosotros dividimos 540 entre 12, entonces yo llego y digo 540 dividido entre 12, me da 45. Y si divido 168, los dos números A y B, perdón, siempre tienen que ser divididos entre ese máximo común divisor. Si no fue que hicimos algo mal aquí. Aquí lo hicimos mal, siempre nos tiene que dar entero. Entonces 168 dividido entre 12 me da 14. Y si nos damos cuenta, ya no podemos simplificar más. ¿Por qué? Porque uno tiene quinta y ya solo con que uno tenga quinta, ya el otro no hay manera. A no ser que los dos sean compatibles con 3 o algo así. Pero ya este no es múltiplo de 3. Y ya no, ya aquí no hay manera de simplificarlo, digamos. Entonces, el algoritmo de Euclides, sin saber cuáles son primos o no, simplemente él me lo calcula. Y es un método efectivo, él va a ir haciendo rápido, iterando, haciendo lo mismo, hasta que llega al residuo que es 0. Y mi máximo común divisor, que es de 12. Entonces, esto es para que tomen en cuenta, el máximo común divisor es el último residuo que no es 0. Ahora sí, si estuviéramos resolviendo una ecuación de congruencia, para que vayan tomando los apuntes, este sería el número de soluciones que tendría esta ecuación. Entonces esta ecuación tendría 12 soluciones. Entonces tendríamos que buscar esas 12 soluciones a ver cuáles serían. Y el máximo común divisor sería ese, ¿no? Entonces listo. Aquí estamos con lo que es el algoritmo de Euclides. ¿Tienen alguna duda de cómo se aplica? Porque realmente así es como vamos a empezar a resolver esas ecuaciones. Entonces que hay que entender sí o sí de dónde sale el residuo y los cocientes cómo los sacamos, ¿no? Entonces la división normal que hacemos en la escuela. Simplemente que aquí en la escuela no nos enseñan casi este siempre lo dejamos de lado. Inclusive ni en el colegio no nos enseñan a usar residuos, solo nos enseñan cocientes y cosas así. Aquí ya sí se enseñan teoría de números y todo, es como el que más se usa. Los residuos son muy importantes y tienen un montón de teoremas ahí para resolver cosas. Ok, entonces tenemos que era el máximo común divisor, que es 12. Después de aquí viene lo que es, bueno, expresarlo en forma, la expresión lineal, de cómo se hace en la forma, pero este lo vamos a ver aplicado ya cuando veamos la ecuación de congruencia, porque aquí como que no se entiende mucho el asunto de que para qué se hace. Entonces ya con la ecuación de congruencia, cuando lo apliquemos, lo vamos a ver, vamos a repasar esta misma parte, cómo es que se hace esa combinación lineal para llegar a lo que yo quiero, ¿no? A conseguir esto, pero aquí como está como muy a lo ejemplo sin práctica.
Ok, ¿cómo uno averigua las 12? Ok, aquí estoy hablando, para averiguar las 12 soluciones, estoy hablando de que es cuando estemos en ecuación de congruencia, ¿no? Como si esto si fuera una ecuación de congruencia. Ya la otra semana vamos a ver lo que es el tema este, cómo resolver. Vamos a agarrar una ecuación y la vamos a resolver. Pero hay que entender este paso primero, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo se hace cómo sacamos el máximo común divisor? Aplicando Euclides. ¿Y qué es el módulo? Que ahorita vamos a explicar qué es el módulo, ¿no? Pero si esto fuera una ecuación de congruencia, hay que hacer esto, hay que sacar esto, después hay que hacer la combinación lineal. Bueno, hay que sacar algo que se llama el S y el T. Y después ya a partir de eso hay que sacar la solución general y de la solución general vamos a las particulares. Tampoco es que es complicado sacar las 12 soluciones, o sea, simplemente es un método, más que todo lo más complicado de las ecuaciones de congruencia es cómo sacamos el S y el T, que son los que siempre se complican a la hora de sacarlos, porque hay que hacer la combinación lineal y eso más enreda un poquito. Ajá, ahí si ya lo vieron, entonces se dan cuenta cómo va el asunto, ¿no? Claro que sí, Gabriel. Ok, entonces este sí la pasamos para calcularlo, ¿no? La otra semana. Y este es el tema importante, la relación de congruencia. Que mientras que Gabriel hace la pregunta. Congruencia es un término para designar que dos números enteros A y B tienen el mismo resto al dividirlos por un número natural, m diferente de 0. Recordemos que nunca dividamos por 0, llamado módulo. Entonces tengo que A es congruente, estos tres símbolos significan A es congruente con B módulo M. O lo que quiere decir que este A es igual a todo esto. Eso es como un transformadorcito, ¿no? Que es igual a todo esto, pero en esta categoría, digamos, en este módulo. Que aquí sea 8 módulo de 7, cosas así. Es como A es congruente con toda esta parte. O toda esta parte es congruente con A. ¿Cómo lo expresamos normalmente? Ahorita lo vemos. Se expresa diciendo A es congruente con B. Módulo M, si M divide a la diferencia de A menos B, se dice que el entero M es módulo. Y vamos a ver, tengo una consulta aquí ya de Gabriel, la fórmula hay que... La fórmula un poco va la fórmula para X en el video. Ah, bueno, para sacarlo está es el X es igual a BS módulo M. B por S, módulo M. Sí, de hecho las dos te dan, de hecho cuando vas a hacer la comprobación te das cuenta que las dos soluciones son, las dos soluciones dan, ¿no? Pero creo que la otra es A por B más K, esa es la solución general, esa no es para sacar la X. Esa fórmula A por B más K, es que en el libro siento, ellos creo que la calculan diferente, díganme, ellos no hacen B por S por M módulo M, sino que ellos usan otra forma y la hacen como un estilo más matemático o más de que en el libro es como así. Supongamos que sabemos esto y sacamos esto y que por caso como por deducción lógica sabemos que esto nos dio esto. Entonces, obviamente los libros son enfocados más a un público más matemático. Aquí lo que tratamos de hacerlo es a que sea entendible, digámosle, porque los libros matemáticos siempre son raros de entender, son complicados. Entonces, con esta, la que ellos le están poniendo, esta que me pusiste, A por B más K, esa es la solución general. Y nuestra solución general sería X, MX más K, por MX más K, digamos. K por X es K por X más M. Pero son diferentes, digamos, esa y la otra sí son diferentes. Una es para la solución general y esta es para saber cuánto vale X. ¿Para qué me sirva? Para la solución general. Pero como lo vamos aquí, lo puedes hacer perfectamente. Sacas X primero por BS módulo M. Y después creo que era X más M por K, que va a ser la solución general. Entonces ya ahí lo haces, las dos formas. Y después igual puedes comprobarlo en la ecuación que te va a dar, de hecho. De hecho, aquí, con esto que vamos a ver aquí, es como sabemos si hicimos la ecuación bien. Cuando vemos esta parte de relación de congruencia, cómo sé
que de verdad hice mi congruencia bien. Aquí ya nos dan las congruencias hechas. ¿Qué es lo que pasa qué es lo que pasa cuando nos ponen el examen o en la tarea? En la tarea nos ponen esto. Nos van a poner un número, una X, nos van a poner, digamos, 87X. Asumamos que este es congruente. 23 módulo de 4, por ejemplo. Se los van a poner así. Aquí, digámosle que aquí ya la tenemos hecha. Aquí no, aquí ya hay que averiguar cuál es ese X para que todo esto sea congruente. Esa es la ecuación de congruencia. Para yo saber si esto es congruente, si yo digo yo, bueno, ¿esto existe o no existe? Yo no sé si esa congruencia existe. Eso es como cuando tenemos esa ecuación, ¿existe o no? Ok, entonces para que esa congruencia exista, yo lo que tengo que hacer es esto. Este número, que por lo general es A, este va a ser B y este va a ser M. Entonces, A menos B, que va a ser 87 menos 23, hago esa resta, me da 64, y lo divido entre 4, me tiene que dar un número entero. ¿Por qué? Porque estamos manejando números enteros. Entonces no me puede dar algo que no sea entero. Entonces, si me da un número entero, significa que esa congruencia existe. Entonces, cuando yo llego y resuelvo mi ecuación de congruencia y meto el X y hago este por todo esto menos esto y lo divido entre 4 y me da un número entero, significa que mi ecuación de congruencia la hice bien. Todas las ecuaciones de congruencia siempre las voy a poder verificar. Como toda ecuación siempre se puede verificar que está bien, y eso es lo bueno de este tema, que podemos verificarlo, podemos saberlo. Entonces, por ejemplo, ¿existe esta ecuación de congruencia, sí o no? ¿Esa ecuación de congruencia es válida, sí o no? Y si es válida, ¿cuánto me da ese valor? ¿Cuánto me da el valor de la división? Bueno, de aplicarla. ¿Existe o no existe? ¿Cómo sé yo para yo guiándome con este ejemplo? Entonces, yo llego y digo, bueno, sería 84 menos 24 dividido entre 2, ¿no? Entonces, con eso yo me doy cuenta si esto me da un número. Ajá, muy bien ahí, Andrés. Si esto me da un número entero, significa que la ecuación tiene solución. Entonces, 84 menos 24 es igual a 60. Divido entre 2, 30. Entonces, significa que tiene solución. Ahora esta otra. 27 es congruente con 8 módulo de 9. ¿Existe o no existe esa ecuación esa congruencia? ¿Existe o no existe? No, ¿por qué? Okay, entonces yo tengo 27 menos 8 me da 19. Y 19 entre 9, de hecho 19 es un número primo. Entonces no puede ser dividido por ningún otro. No sea él o 1. Entonces, listo. Me da me da un decimales. Entonces esto no es un número entero, no me sirve. Entonces significa que la ecuación esta no funciona, no está dentro del rango. Ok, con esto terminamos lo que es esta sesión, porque la próxima vamos a poner todo esto en práctica. Vamos a verlo, pero que hay que tomar en cuenta, ok, hay que tomar en cuenta en que se debe aplicar bien o por lo menos practicar bien lo que es el algoritmo de Euclides. Entonces ustedes pónganse ahí a sacar un ratito máximos comunes, divisiones o cosas así, para que manejen bien el tema de los residuos, porque el residuo lo vamos a ocupar mucho. Después el módulo es un residuo. El módulo significa deme el residuo. Entonces, si yo les pongo, claro que sí, si yo les pongo esto, 22 módulo de 2, por ejemplo, está como en el chat, 22 módulo de 2, ¿qué significa eso? ¿No? Vamos a ponerlo aquí. 22 módulo de 2. 22 módulo de 2. ¿Qué es lo que yo estoy pidiendo aquí? ¿Qué es lo que yo estoy pidiendo aquí? Aquí lo que les estamos pidiendo es, dígame cuál es el residuo de esto. Dígame cuál es el residuo de dividir 22 entre 2. ¿Cuál es el residuo de eso? Entonces, esa va a ser, digamos que es fácil porque sabemos que 22 es divisible entre 2.
Entonces mi módulo va a ser 0. Va a ser 0. Voy a tener módulo 0. Entonces no existe residuo. O sea, aquí yo lo que yo estoy diciendo es 22, residuo, 22 dividido entre 2, ¿qué residuo tiene? Esa es la pregunta que me hace el módulo. ¿Qué residuo? Aquí no es la división. Porque ¿qué suelen poner? 11. 22 módulo 2, 11. No es la división. Aquí no, de hecho aquí no nos importa la división. No nos importa el cociente. Es indiferente, digamos. Nada más a la hora de montar las combinaciones lineales. Pero inclusive ahí, nada más para darle forma a la ecuación. Pero aquí no nos importan los, los cocientes. Sí, aquí, digamos, todos pueden. Yo lo que digo es como que interpretémoslo así, digamos. Yo lo que ocupo es decir que cuando yo veo el módulo nada más me está preguntando, si yo divido 22 entre 2, ¿cuánto me sobra? Es como digo, ahora sí, si yo pongo un 3, ¿qué pasa? Si yo pongo un 3, ¿qué pasa? ¿Cuánto es ese? ¿Cuánto es ese módulo? ¿Cuánto es ese módulo? Entonces yo estoy diciendo, si divido 22 entre 3, ¿cuánto me sobra? Ajá, muy bien. Me sobra 1. Me va a sobrar 1. Ok, aumentémosle aquí. 5. ¿Cuánto me sobra? ¿Cuánto me va a sobrar? Ajá, muy bien. Me va a sobrar 2. Entonces hay que meternos en la cabeza que el módulo simplemente me hace la pregunta de cuánto me sobra. El módulo es cuánto me sobra, cuánto me sobra, cuánto me sobra. Es una nueva operación. Ya no, porque las divisiones, sí, cuando yo tengo 22 dividido entre 2, la división está bien, ahí está el símbolo de división. Simplemente a mí lo que me interesa es esto. Eso es lo que me interesa en el símbolo de división. También. Pero en el módulo lo que me interesa es saber cuánto sobra. Y a partir de ahí ya empezamos a hacer lo otro. Entonces la otra semana vamos a revisar y hacer un problema y realizarlo y hacerlo todo para que vean todas las partes, ¿no? Después es importante recordar que las ecuaciones de congruencia tienen una condición para que los que quieren ir practicando una vez, que es que para que exista, una ecuación de congruencia, cuando la vamos a hacer, el b, el máximo común divisor tiene que dividir a b. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta ecuación de congruencia, de esta forma, y mi máximo común divisor después de aplicar el algoritmo de Euclides me dio 4, por ejemplo, entonces el b dividido entre el d, perdón, el b dividido entre d me tiene que dar un número entero. El b dividido entre t me tiene que dar un número entero. Entonces en este caso, si mi máximo común divisor es 4, entonces 12 dividido entre 4 me da un número entero. 12 dividido entre 4 me da un número entero. Sí, ¿verdad? Entonces 12 dividido entre 4, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da 12 dividido entre 4? Ajá, muy bien. 12 dividido entre 4 es igual a 3. Entonces significa que ya yo tengo la luz verde para decir, bueno, esta ecuación se puede resolver. Porque esa es la pregunta típica que les hacen en el examen o en la tarea. ¿Tiene o no tiene solución la ecuación? Y si tiene solución, calcule cuáles son. Eso lo que todos le ponen ahí la opción A, no tiene solución. Porque el máximo común de B no está dividido entre D. O le ponen la solución, entonces siempre viene como en ese rango. Pero la otra semana nos vamos a enfocar en hacer otro ejercicio que sea diferente al del video de la semana del cuatri pasado. Ok, vamos a ver, Andrés, aquí la ecuación del residuo lo pone como... Bueno, sí, es que recordemos que para cuando aplicamos la ecuación de congruencia, Andrés, ya no tomamos a B.
O sea, B no está dentro de Euclides, sino que se toma A y M. Se toman A y M. Entonces por eso ya no es BQ, sino que se termina siendo MQ o QM, no importa, da igual porque es conmutativa, ¿no? No importa el orden. Pero es por eso, porque en las ecuaciones de congruencia es como que les hubiéramos puesto nada más, en lugar de A y B, ponemos A y M. En matemática, digamos, no importa la nomenclatura que usemos, ¿no? Como designemos las cosas, simplemente es entenderlo. Entonces, en lugar de aquí de R menos ABQ, que es lo que hemos visto, hubiéramos podido poner igual, M menos A menos MQ, por ejemplo. En las ecuaciones de congruencia siempre hay que usar al término A y al módulo para hacer Euclides. ¿Cuál va a ser mi término A? Mi término A siempre va a ser este. Mi término A siempre es el que acompaña. Mi término A siempre va a estar acompañado de X. Y mi término y el módulo que obviamente está ahí siempre va a estar por un mod. Entonces es evidente saber cuál es. Sí, es que aquí obviamente porque aquí es el ejemplo, pero aquí en lugar yo de usar aquí digamos en la sesión, en lugar de usar A y B, hubiera puesto A y M, o S y T, o Q y W, o sea, lo que quisiéramos. Simplemente hay que entender que es, ¿no ve? En lugar de aquí de BQ, yo hubiera puesto ZQ si quiero. Pero es entender nada más el concepto que se puede usar cualquier letra. Pero para la ecuación de congruencia sí estrictamente vamos a usar lo que es siempre A y M para usar Euclides. Y a partir de ahí ya hacerlo. Entonces la otra sesión lo que vamos a hacer es un ejercicio diferente al que hicimos en el cuatri pasado para que vayan teniendo más documentación de ejercicios diferentes, ¿no? Entonces muchas gracias a todos los que se conectaron y nos estamos escuchando entonces el próximo jueves para resolver las ecuaciones y poner en práctica esto, ¿está bien? Entonces en un ratillo o mañana ya está hecha la grabación para los que quieren verlo y muchas gracias a todos. Entonces, pura vida y nos estamos escuchando. Buenas noches. En un rato les comparto la presentación. Hasta luego.